Vamos a hablar en esta ocasión de lo que es el complemento, un conjunto de proteínas demasiado importantes que me ayudan en la respuesta, amplificación y optimización de lo que es la respuesta inmunológica. Vamos a tener que esas proteínas fueron descubiertas aproximadamente en el siglo XIX y es un componente termolábil del suero, ¿sale? Va a tener efectos o propiedades bactericidas. Son en un conjunto de 16 proteínas aproximadamente y equivalen al 10% de lo que son todas las proteínas séricas que tenemos en el torrente circulatorio, ¿no? El complemento también tiene una interfase muy importante en el sistema inmune adaptativo y la potencialización de este mismo. Tenemos diversas funciones del complemento que nos van a servir para amplificar y mejorar la respuesta inmunológica, ¿no? Desencadena y amplifica las reacciones inflamatorias, atrae los fagocitos al sitio de la infección para mejor, como proceso quimiotáctico, aclara los inmunocomplejos de las células apoptósicas, esto con el fin de evitar que estos inmunocomplejos sigan creciendo y lleguen a precipitarse en pequeños vasos sanguíneos. Realiza actividades celulares para matar a los microbios. ¿Cómo realiza estas actividades? Por dos formas. Una, lo que es la opsonización para que sean fagocitadas por una célula fagocítica, y la otra es por medio de una destrucción microbiana directa que tenemos aquí de este lado. Esto lo lleva a cabo mediante el complejo de ataque a membrana y nos ayuda a contribuir al desarrollo eficaz de la respuesta de los anticuerpos. Vías de activación del complemento. Una función principal del complemento es marcar los microorganismos patógenos para su eliminación o para que sean mucho más fácil, sea más fácil fagocitarlo por lo que son las células inmunitarias. Ahora, otra parte importante del complemento o en la que nos va a utilizar mucho es en amplificar y mejorar la respuesta de linfocitos T, linfocitos B a la hora del reconocimiento. Las vías de activación son diversas y normalmente la literatura nos ha marcado como la vía clásica, la vía de la lectina y la vía alternativa. Yo lo veo, o a mi punto muy personal, es una sola vía que empieza con C1 y termina con la formación del complejo de ataque a membrana. Para mí es una sola vía, no más que tenemos diferentes vías de entrada, ¿sale? Lo vamos a ver más adelante, pero es una sola cascada. Vías de activación. Tenemos que la vía clásica se inicia por los anticuerpos unidos a la superficie diana y en el anfitrión teniendo contacto previo con el microorganismo. La vía alternativa, descrita en los años 50, supone un mecanismo independiente de los anticuerpos para activar el complemento en la superficie de los microorganismos de los patógenos. Y la vía de la lectina es mediante la activación, es la más reciente y esto tampoco necesitamos anticuerpos para activarlo de forma eficaz. Las tres vías implican la activación de C3, que es la proteína de complemento más abundante e importante. Después de activar C1 por cualquiera de las vías que vimos, nos vamos a activar C2, C4 y terminamos activando C3. Y a partir de aquí, C3 me sirve para opsonizar o para activar lo que es el complejo de ataque a membrana. Pero todo esto, todos estos complejos proteicos que se van formando también me ayudan a amplificar la respuesta de los anteriores y dar una respuesta mucho más tipo cascada. Y aquí tenemos lo que es la vía del complemento, ¿sí? Tenemos que activar C1. Tenemos que activar C1. Y C1 normalmente me lo dibujan más o menos de esta forma. Y entonces puede ser activado por la vía clásica, que es un inmunocomplejo
¿Qué es un inmunocomplejo? Es una inmunoglobulina con su antígeno y me va a activar el complemento. Me va a activar C1. La vía de la lectina es otra forma de activarla. La vía de la lectina es por medio de los receptores de reconocimiento de patrones que van a detectar a lo que son los PAM y de esta forma vamos a activar el complemento. Cualquiera de estas dos vías me activa C1. ¿Qué es lo importante en esto? Si se fijan, la vía clásica necesitamos inmunocomplejos. Por lo tanto, la vía clásica va a depender de la respuesta celular adquirida. La vía de la lectina va a corresponder a la respuesta celular innata. Y hay una tercera vía que es la vía alternativa que necesito yo de C3 para poderla activar. Esa no la activa a partir de C1. Hay algunas teorías que tenemos una gran cantidad de C3 que se junta con el agua, se hidroliza para formar lo que es el C3b activado y de esta manera ya ingresa a la vía la vía clásica del complemento. ¿Saben? Algo muy interesante que podemos ver también aquí es que una vez que llegamos que está activado C1 me va a activar C4. Normalmente el complemento siempre me lo marcan como un círculo y cuando está activado tengo la porción A y la porción B y entonces va a quedar dibujado de esta manera. Se fragmenta una vez que se activa el complemento, queda fragmentado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿O qué es lo que pasa? Una vez que C1 se activa por cualquiera de las dos vías, se transforma en la convertasa de C4. La convertasa más calcio me transforma C4 en C4b y C4a. C4a sale a la circulación, al citosol y C4b más calcio va a ser la convertasa se va a juntar con el C2 para hacer la convertasa de C3. Una vez que yo tengo C3 activado, voy a tener C3A y C3B. C3B va a tomar dos vías, dos caminos. Una, C3B se une a la superficie de membrana para funcionar como un opsonizador y marcar. No solo C3B, también C4B. ¿Dónde está C4B? También C4B agarra y se viene a la superficie de membrana para ser también opsonizador. El C3B que no se utiliza como opsonizador me va a servir para activar el complejo de ataque a membrana, que es demasiado interesante porque es C5, es la convertasa de C5. C5B más C6 más C7 más C8 más C9 es el famoso complejo de ataque a membrana que lo vamos a ver más adelante. C5A me va a servir como quimiotáctico, ¿vale? Y esto es el complemento. Una sola vía, pero tengo tres formas de entrar diversas que todas van a llegar a la activación de C3, que posteriormente me activa el C5. Recordemos que C3 es la proteína de complemento más abundante que vamos a tener. Hace rato les había comentado que la vía clásica se relaciona con el sistema inmunitario adaptativo. ¿Por qué? Porque necesitamos inmunocomplejos, antígenos, anticuerpos unidos a los antígenos. Un anticuerpo por sí solo no puede activar C1, tiene que estar a fuerzas unido a lo que es el complemento. Y también necesitamos varios inmunocomplejos para que se unan a C1 y de esta forma activarlo. ¿Sale? Ahora, la inmunoglobulina M es el activador más eficaz. Y entre las subclases de IgG, la IG1 y la IG3 son activadores potentes del complemento. El C1 solo se activa cuando varios grupos de la cabeza C1q se han unido al anticuerpo.
Una vez que ya activamos C1, la vamos a llamar C1S. Y ahora lo que sigue es activar C4 y C2, que son los siguientes con proteínas de complemento en la secuencia de la vía de activación, ¿sale? C4 lo vamos a fragmentar en C4B y en C4A. C4B es muy importante porque me va a servir para unirse a la membrana del microorganismo patógeno y servir como opsonizador. Y C4A es liberado. C4B y C3B, que es fundamental para la función del complemento, porque, ya les comenté, se une a la superficie del microorganismo patógeno y de esta manera ya está opsonizado, listo para que sea identificado fácilmente por lo que son las células fagocitarias. Vamos a ver la vía alternativa. La vía alternativa depende de lo que es la respuesta celular innata. ¿Por qué? Porque esto va a ser gracias a lo que son los RRP. Una vez que son reconocidos por lo que es la C1, esta se va a activar, se transforma en C1S y continúa su función, que es activar a C4 y a C2. Las superficies microbianas aceleran la activación de la vía alternativa y necesitan magnesio. La vía alternativa de la activación del complemento también activa el complemento sin depender de los anticuerpos en la superficie de los patógenos. En el plasma, C3 se hidroliza lentamente y el producto C3H2O, aunque incapaz de unirse a las superficies, comparte muchas de las propiedades de C3b, incluida su capacidad para unirse a proteínas plasmáticas. ¿Vale? La amplificación de la activación independiente es un papel clave en la vía alternativa y es una amplificación en lugar de una vía separada. ¿Por qué? Porque la vía alternativa va a necesitar ya de que haya fracciones libres de C3b para poder iniciar. Entonces, más bien se amplifican. Y eso es una amplificación. Y una vez que se activa el complemento, ya sea por la vía alternativa, por la vía clásica o la vía de la lectina, eso no quiere decir que queda ahí. Bueno, la alternativa es C3, perdón. Pero como vimos hace rato, la vía clásica necesita lo que son inmunocomplejos. Entonces, obviamente, el primero que va a responder y va a empezar a activar el complemento cuando la respuesta es, la infección es por primera vez, va a ser la vía de la lectina. Una vez que tengamos ya anticuerpos, que normalmente es a partir del quinto día que ya podemos tener anticuerpos circulando, estos van a llegar y obviamente se van a unir y van a amplificar y van a seguir activando lo que es el complemento. Y la vía alternativa, obviamente, también la va a seguir activando. Entonces, el complemento se amplifica. No es exclusivo de una sola vía, ¿sí? Una vez que la activó la vía de lectina, no quiere decir que ya está ahí se quedó, no. ¿Por qué? Porque tenemos proteínas del complemento en todo el cuerpo, en la circulación general. Acuérdense que son el 10% de que son las proteínas plasmáticas. Entonces, pueden activarse por las tres vías al mismo tiempo, ya que es una amplificación. No somos exclusivos. La vía alternativa está relacionada con las vías clásica y la vía de la lectina. Está unida inexorablemente a las vías clásicas porque C3b que se genera en esta última se introduce en la vía alternativa para amplificar la activación. No importa si el 3b inicial es de la vía clásica o la vía lectina o la vía alternativa. El bucle de amplificación puede incrementar las reacciones sin tener lugar sin la regulación de una superficie activadora. No me importa cómo estoy activando. Si a partir de si C1 es por la respuesta innata o adaptativa, o C3b por la vía alternativa, ¿sale? Entonces,
quiero que vean todo esto como una amplificación. Necesitamos muchas proteínas del complemento para poder marcar y opsonizar un montón de microorganismos y poder hacer muchos complejos de ataque a membrana. Sistemas de protección frente al complemento. Es necesario un control del sistema de complemento para evitar que se consuman los componentes. En una amplificación no regulada, y hay que proteger al anfitrión. La activación del complemento supone una amenaza potencial para las células del anfitrión porque podría causar la opsonización o incluso lisis de células. Para evitar esto, se han desarrollado una familia de reguladores junto con el sistema del complemento para evitar la activación descontrolada y proteger las células del ataque. Y normalmente el complemento, una vez que se activa una proteína del complemento, tiene poco tiempo de vida. Si no llega y activa la vía que sigue o se une a una superficie de membrana, va a ser hidrolizado rápidamente, por lo que son estereasas plasmáticas. El inhibidor de C1 controla la vía clásica y de la lectina. En las vías de activación, los reguladores se dirigen a las enzimas que llevan a cabo la amplificación. C1 activado lo controla un inhibidor plasmático, que es C1 inhibidor, que elimina C1R y C1S. Y el C1 inhibidor también regula la vía de la lectina en forma parecida a las enzimas. Ahora, la actividad de la convertasa C3 y C5 que está controlada por la descomposición y degradación enzimáticas. Una vez que yo formé C3 y C5, si no se unen y no se transforman en convertasas, que una convertasa es cuando una proteína del complemento previa activa la siguiente secuencia de la cascada del complemento. Si no se une rápidamente, de lo que les comentaba, las estereasas plasmáticas lo van a eliminar para evitar una amplificación exagerada y pueda dañar al propio cuerpo. Vamos a tener dos proteínas importantes, un cofactor de membrana y otro acelerador de la degradación que colaboran en la destrucción de la convertasa de dos vías. Vía de ataque a membrana. Obviamente, si no necesito bloquear mi complemento y si lo que necesito es destruir, pues vámonos hacia el complejo de ataque a membrana. Una vez que C3 es activado, C3b va a activar C5 y C5 se va a unir con C6, C7, C8 y posteriormente C9. Entonces va a ser un complejote de ataque a membrana que es C5b, 6, 7, 8 y 9. Esto va a formar, es un complejo proteico grande que me va a formar un poro en la membrana. Fíjense cómo aquí podemos ver el complemento unido y el poro que forma en la membrana. Obviamente primero llega y se une C5, C6, C7 y C8. C8 perfora la membrana, pero esta perforación no es suficiente. Lo que necesitamos es empezar a unir varias copias de C9 alrededor de C8 para formar el anillo. Aquí vamos a tener lo que es C8 y si se fijan, empiezan las copias de C9 de aquí hasta acá para formar el anillo completo y en este momento queda perforada la membrana lipídica de cualquier microorganismo patógeno. ¿Y qué va a pasar? Cosas muy interesantes. Va a perder la homeostasis, se va a inflar y va a poder, va a explotar. Bueno, ser destruida. O este complejo de ataque de membrana también es muy importante porque una vez que la célula es fagocitada y está dentro del fagosoma de mi célula fagocitaria, con estas perforaciones en las membranas, todas las enzimas que liberen dentro de mi fagosoma van a entrar en el anillo al microorganismo patógeno y lo van a alisar desde adentro. Entonces es demasiado importante este complejo de ataque a membrana. Una vez que tenemos formado el complejo de ataque a membrana, el famoso CAM, necesitamos regularlo para evitar una lesión mayor de lo que pudiera ayudarnos.
Entonces, lo logran muy sencillo. Esto, como es termolábil, lo que va a pasar, si no se puede unir a alguna membrana posterior a su activación, después de que se separa de la convertasa, va a sufrir hidrólisis por medio de estereasas plasmáticas. ¿Vale? De esta forma estamos controlando. No puede desplazarse a un lugar mucho más lejano. En ese momento que es activado y se separa de la convertasa, se tiene que utilizar. Si no, se hidroliza. Una vez que se libera la convertasa y alcanza a unirse a una superficie, a una membrana plasmática, posiblemente lo haga alguna membrana plasmática de una célula propia, de una célula de nosotros, no una célula infectada o no una superficie de un microorganismo patógeno. ¿Cómo nos vamos a proteger si ese CAM llega y se une a una célula sana por medio del CD59? ¿Se fijan? Vamos a tener mi complejo C5B6678 y C9. Una vez que C8, que es este que está largo y está dentro de la membrana, se unió, tenemos C9 a un lado, se va a desplazar, va a perforar la membrana y a partir de aquí la unión del resto de los C9 hasta formar el anillo. ¿Qué es lo que hace CD59? Se une a CD9 y si se fijan, hace efecto de trampolín y lo rebota, lo retira y evita, lo bloquea. A la hora de que C9 no puede desplazarse e introducirse en la membrana plasmática, se inactiva este complejo de ataque a membrana y de esta forma evitamos algún daño de más. Ahora vamos a hablar con respecto a la opsonización. Si yo estoy formando mucho complemento que me va a llegar a opsonizar y me va a servir como quimiotáctico, voy a tener que tener receptores en mis células fagocitarias, sobre todo de C3b y de C4b cuando hablamos de opsonización. Entonces es necesario que tengamos receptores en todas estas células inmunitarias para los complejos C3 y C4b y de esta forma lo reconozcan y puedan hacer el trabajo de la fagocitosis. Lo que son los receptores entonces. ¿Y cómo los vamos a llamar? De CR1 hasta CR4, ¿sale? Acuérdense que habíamos ya comentado en algunas otras presentaciones de inmunología que cuando le agregamos el sufijo R significa que es el receptor, entonces receptor de complemento 1, 2, 3 y 4, ¿sale? CR1 se encuentra ampliamente en eritrocitos y leucocitos y se une al fragmento más grande que C3b. Y CR2 se expresa principalmente en los linfocitos B y en células dendríticas foliculares. En los linfocitos B estas interacciones ayudan a que los linfocitos respondan a partículas cubiertas de complemento y entonces puedan empezar a madurar. Faltan dos receptores, C3 y C4, que estos se encuentran en la mayoría de los leucocitos y pertenecen a la familia de las integrinas. Las integrinas son unas proteínas que me van a servir para facilitar la adhesión celular. Ya lo vimos en capítulos anteriores cuando había integrinas que favorecían el anclaje de leucocitos al endotelio, formando el leucocito anclado para iniciar la quimiotaxis. En esta ocasión, estas integrinas me van a ayudar a que los leucocitos puedan detectar partículas cubiertas de complemento y en ese momento identificarlas y empezar el proceso de la fagocitosis. Tenemos receptores también para el fragmento del complemento C3A y C5, que son la parte pequeña de estos proteínas, ¿sale? Estos se unen a familia, estos receptores son parte de la familia de los de proteínas o receptores de 7 segmentos transmembranarios unidos a una proteína G y son importantes para orquestar respuestas inflamatorias. El complemento tiene varias funciones y dependiendo de lo que es la proteína del complemento de la que hablemos, es lo que va a realizar. Por ejemplo, tenemos la quimiotaxis, que va a estar dada por lo que es C3A y C5A. Opsonización y activación de las células, tenemos
AC3B, C4B. El complejo de ataque a membrana que me va a causar la lisis, que está formado por C5B, 6, 7, 8 y 9. Y debemos acondicionamiento de la respuesta inmunitaria adaptativa. Varios receptores del complemento, como lo vimos hace rato, los receptores de C3 y C4, me van a ayudar a amplificar o a mejorar la respuesta, en este caso de los neutrófilos, pero también de linfocitos B y linfocitos T, como podemos ver en presentaciones más adelante. Una vez que se activa, se activa C5 y se libera la convertasa, C5 se une y forma el complejo de ataque a membrana C5B, pero tenemos C5A, que este C5A no forma parte de un complejo de ataque a membrana, sino más bien va a ser un factor quimiotáctico para atraer la migración de monomorfos y polimorfos nucleares al sitio de la infección o al sitio de la lesión. C3A y C5A activan mastocitos y basófilos. No solo me van a servir como quimiotácticos, sino que también me van a activar mastocitos y basófilos, creando liberación de histamina y citocinas. Estos productos van a causar una contracción del músculo liso. Aquí lo importante de la histamina es que va a causar una contracción del músculo liso, lo que va a favorecer el aumento de la permeabilidad vascular. ¿Por qué? Porque las células endoteliales que voy a tener, que normalmente están unidas una con otra, al liberar histamina se van a contraer esas células endoteliales, se van a separar y esto va a favorecer la fuga del capilar hacia el intersticio y esto me va a dar lo que es la migración de mis células fagocitarias. C3B y C3BI son opsoninas importantes. A la hora de unirse a lo que es el microorganismo patógeno, pueden ser detectados fácilmente por lo que es por una célula fagocitaria, llámese macrófago, llámese polimorfo nuclear, ¿sale? Obviamente estas células tienen que tener receptores para el complemento. Funciones muy importantes y que normalmente es relegada y no tan vista del C3B es que va a desgregar los inmunocomplejos. Yo una vez que tengo una infección y tengo un antígeno, puedo tener una célula diana y voy a tener varias inmunoglobulinas unidas. Las inmunoglobulinas tienen dos cabezas, entonces pueden empezar a formar inmunocomplejos uniendo varios microorganismos patógenos y de esta forma se pueden precipitar, se hacen tan grandes que se pueden precipitar en pequeños vasos y bloquear lo que es la circulación y crear un tipo de enfermedad inflamatoria, ¿sale? Algunas glomerulonefritis son debidas a inmunocomplejos. Ahora, ¿qué es lo que hace el complemento? El complemento lo que hace es cubrir la superficie total de la célula diana de complemento, lo que evita que se vayan haciendo más grande el inmunocomplejo y los disgrega. Entonces se llegan a separar. De esta forma evita que este inmunocomplejo siga creciendo. ¿Sale? Lo cubre, evita que se formen, pues, crezca y los que ya se agregaron los va separando. Ahora, una vez que está de esta forma, van a llegar a lo que son los eritrocitos. Y los eritrocitos recuerden que tenían receptores CR1. Estos receptores CR1 van a detectar este complemento, van a extraer este inmunocomplejo, se lo van a llevar a lo que es el vaso y en el vaso va a ser lisado y destruido por macrófagos. De esta forma, C3B tiene un papel importantísimo en la disgregación de lo que son los inmunocomplejos y evitar algunas enfermedades por precipitación. Ya hemos visto cómo se formó el complejo de ataque a membrana y esto va a dañar bacterias y virus desarrollados. ¿Cómo lo va a hacer? Pues obviamente al insertarse en lo que es la membrana plasmática va a perforar lo que es la membrana, la bicapa lipídica y de esta forma mi célula va a ser susceptible a que se dematice
y se lise o a que tengamos acciones de enzimas bactericidas para destruirlo. Los inmunocomplejos ligados a C3b sensibilizan muy bien a los linfocitos B. Una función también muy importante es que los linfocitos B, para activarse, necesitamos lo que es el complemento para tener una mejor y más fuerte activación. Entonces, como vemos aquí en la imagen, no solo tengo mi antígeno unido a mi inmunoglobulina, que está unida a la superficie del linfocito. Obviamente esta inmunoglobulina unida a la superficie del linfocito es una inmunoglobulina M, ¿no? Es la inmunoglobulina que tienen los linfocitos todavía vírgenes. Pero a la hora de unirse, el complemento que tenemos en los receptores de complemento que vamos a tener en la superficie del linfocito van a detectar también lo que es el inmunocomplejo. Y de esa forma, acuérdense que los receptores del complemento son receptores acoplados a membrana que tienen un dominio transmembranal unido a una proteína G para generar cambios internos y así modificar la respuesta del linfocito a este antígeno. Va a haber casos en los cuales tengamos deficiencias del complemento. Y una deficiencia del complemento, dependiendo de cuál es lo que tengamos deficiente, es el tipo de enfermedad que vamos a tener. Por ejemplo, una deficiencia de C1 y C4 me va a dar enfermedades similares al lupus. Deficiencia de C2, C3 y C5, infecciones bacterianas graves y recurrentes. Deficiencia de lo que es la vía alternativa de C3, infecciones bacterianas también graves y recurrentes. Y cuando yo no tengo complejo de ataque a membrana, infección por Neisseria recurrente. Tenemos deficiencias de la vía clásica, C1, C4 y C2, va a predisponer a inflamaciones tisulares, enfermedades similares a lo que es el lupus eritematoso sistémico, ¿vale? Porque estos inmunocomplejos se van a depositar en redes capilares, en riñones, piel y encéfalo. Recuerden que algo muy importante del complemento es que iba a bloquear la formación de inmunocomplejos o el crecimiento de los inmunocomplejos para que no se precipitaran. Al tener esta deficiencia no se va a poder. Y la deficiencia de lo que es el MBL se asocia a infecciones en lactantes. Pero eso es todo con respecto al complemento. Como lo ven, no es tan complicado como pudiera parecer. Es bastante sencillo. Espero que haya sido de su agrado este tema, sobre todo que lo hayan comprendido. Y nos vemos en temas posteriores, ¿sale? Si quieren estar al corriente de cuando suba más videos, recuerden suscribirse para que les llegue la notificación de cuando siga subiendo los videos.